¿Cuáles son los antecedentes de este Toledo mágico y astrológico? Sobre todo de la Escuela de Traductores de Alfonso X el Sabio. ¿Cuáles son los antecedentes del propio Alfonso X el Sabio? ¿Qué es lo que hace o cuál es el caldo de cultivo que hace que llegue ahí ese momento tan crucial, tan maravilloso y tan único en la historia? Después hablaremos un poco de las principales obras de Alfonso X el Sabio, que han tenido trascendencia no solo hasta el Renacimiento, que es un punto importante de la historia determinado por la Escuela de Traductores de Alfonso X el Sabio, sino también hasta hoy, hasta nuestros días, ¿no? Hoy día todavía tiene una trascendencia importante muchas de las cosas que se hicieron entonces, como veremos. Toledo es un punto en el que confluyen una serie de características mágicas y astrológicas. Quizá, no sé por qué, a lo mejor sería como decía Menéndez y Pelayo, refiriéndose a Feijóo o citando a Feijóo, de que se asienta sobre una montaña hueca, sobre una gran cueva, ¿no? Y de ahí a lo mejor también eso tiene que ver con la leyenda de la cueva de Hércules o con todo lo que hay al respecto, temas en los que no voy a entrar, pero quizá ese sea un tema de interés al respecto. Lo que es importante señalar antes de hablar de la Escuela de Traductores y del caldo de cultivo que había entonces es que la astrología a lo largo de toda la historia, hoy día también, tiene una compleja relación con la magia. Eso debemos entenderlo para entender qué pasaba, cuáles eran los intereses de Alfonso X el Sabio y cuáles eran los intereses auténticos de la Escuela de Traductores de Toledo. Tiene una compleja relación con la magia porque la astrología es la madre de todas las ciencias, es la madre de todas las religiones y al final provoca o genera unos cultos astrales que llegan incluso a motivar la creencia en la reencarnación o en el más allá o en los procesos de embalsamamiento en Egipto. Es decir, cuando el ser humano ve que está a merced de los astros, que toda su vida depende de su movimiento o el movimiento de los astros dictan su vida, porque nuestros antepasados podían cazar o recolectar en determinados momentos nada más. Esos momentos estaban determinados y marcados claramente por el calendario. Y esos momentos lo que representa es que el ser humano tenía que vivir a compás o a merced de los astros. Por tanto, empieza a divinizarlos, empieza a pensar que son algo que marca, que determina totalmente su vida. Y eso es lo que hace que empiece a generarse una magia, una idolatrización de los astros y que genere las primeras religiones o cultos astrales de las que derivan prácticamente todas las religiones hoy en día. Es normal que esa magia, esa necesidad de aprehensión de los astros, de captar lo que representan los astros en nuestra vida y de captar su esencia, de copiarlos incluso, acabe teniendo esa tendencia a esa idealización, a esa idolatración y que acabe convirtiéndose en algo mágico también la astrología, ¿no? Bueno, en el tiempo ese de la Escuela de Traductores de Alfonso X el Sabio, especialmente ahí en la Edad Media, la magia todavía tiene una implicación mayor o un ligazón mayor, una confusión mayor con el auténtico cuerpo de doctrina astrológica, porque ha habido una serie de procesos muy importantes que han cortado el desarrollo de la auténtica cultura astrológica. Por ejemplo, llegamos al momento del primer concilio de Toledo y estamos hablando de finales del siglo IV, principios del siglo V, donde es que oigo a mi hijo pequeño, cuando yo me quede sin palabras me sustituirá él, donde lo que hace es anatemizar la astrología y condenar el priscilianismo.
Dos puntos muy importantes en la historia de España, en la historia de las creencias, en la historia de la cultura o del desarrollo de la cultura astrológica. Eso ocurre precisamente en ese momento. A partir de ahí se produce una especie de vacío, de la nada, de un desierto cultural, siempre que estemos hablando de astrología. Y la astrología ha condicionado toda la cultura de la humanidad, no nos olvidemos de eso, porque gracias a la historia se han producido muchísimos de los grandes desarrollos de la arquitectura, la medicina, la astronomía, por supuesto. La astronomía es la hija de la astrología. Se estudia astronomía para entender mejor cómo funcionan los astros y poder calcular mucho mejor para poder afinar en los cálculos astrológicos. Y lo que ocurre entonces con este paso, con este momento en que se condena la creencia en la astrología en el primer concilio de Toledo, por eso Toledo ha sido, tanto en un sentido para bien y para mal, digamos, punto neurálgico para la historia de la astrología y de la magia, y a partir de ahí se produce una especie de desierto, como os decía, que bien podríamos decir que de alguna manera esa laguna intermedia hasta la invasión árabe tiene un punto de referencia importante también con San Isidoro de Sevilla, que ya sabéis que estuvo aquí presidiendo, por ejemplo, el cuarto concilio, si no recuerdo mal. No sé si tenemos algo aquí de esto. El San Isidoro de Sevilla es una figura que también deberíamos considerarla en los antecedentes de lo que es la Escuela de Traductores de Toledo y en lo que es la figura de Alfonso X. ¿Por qué? Pues porque sus etimologías, que es una obra voluminosa y fantástica, habla absolutamente de todo, pero por supuesto también habla de la astrología. Y él tiene, pues como muchos de los padres de la Iglesia y como prácticamente la Iglesia ha tenido a lo largo de toda la historia y sigue teniendo hoy día, una postura un tanto esquizofrénica, diríamos, respecto a la astrología. Es decir, por un lado, grandes papas han sido astrólogos, otros han condenado a la astrología, otros la han defendido. Hay muchos grandes papas que la defienden, pero hasta cierto punto. San Isidoro es uno de esos personajes en que, por un lado, cree que la astrología debe existir y debe funcionar, pero solo hasta determinado punto. Esto tiene mucho que ver con esa implicación de la astrología con la magia, con esa idolatrización de la que hablábamos al principio, y con ese miedo que genera la astrología, porque genera muchísimas dudas, invita a pensar sobre tantísimas cosas, invita a un debate profundo sobre el determinismo, el libre albedrío, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, no es extraño que grandes pensadores, grandes hombres de la religión, de las ciencias, del pensamiento, de la cultura, hayan defendido la astrología, pero solo hasta cierto punto. Digamos que han defendido la astrología culta, la astrología que de verdad nos sirve al ser humano para entender que somos una medida del cosmos y que el cosmos es una medida de nosotros.